Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigas y amigos de todo el país. Nos encontramos, como es costumbre, todos los miércoles conectados a través de este medio virtual que nos permite comunicarnos en época de la pandemia, en época de COVID. Y solo me queda ratificar siempre, como lo hacemos todas las semanas, pero quizás en esta situación con mayor énfasis, que tomen todas las precauciones con responsabilidad para mejorar su protección contra la transmisión del COVID. La cepa que actualmente está en la sociedad es el Ómicron, que como todos sabemos es altamente contagioso. Y lo digo con conocimiento de causa porque efectivamente hoy me tomé una prueba y di positivo. Yo el tema de la tercera ola, siendo el más relevante que quiero tocar hoy día, lo voy a tocar al final de esta conversación, que espero que sea más corta que las otras veces. Ya tengo algunos síntomas, pero yo le comentaré en algunos momentos. Lo que yo quisiera es hablar con los temas de coyuntura rápidamente para luego ver el tema específico del COVID y algunas ideas fuerza que la población debe tener en cuenta y que pareciera que como el gobierno adolece de una buena y correcta comunicación, no se están tomando muy en cuenta para evitar que los daños sean mayores de los que se dan. Yo quería hablar de temas rápidamente de coyuntura, respecto, por ejemplo, algo que es inminente y que debemos trabajar con mucha responsabilidad, es el tema de educación. Siempre hablamos de educación, porque la educación es la base del desarrollo de los pueblos. Y una sociedad sin educación es una sociedad sin futuro. Y acá tenemos que ver la educación en todos sus niveles. En el nivel escolar, primaria, secundaria, tenemos 2 años de un problema grave donde los alumnos no asisten al colegio. Cuando en todos los países del mundo, desarrollados o en vías de desarrollo, sí están yendo al colegio. Y aquí en el Perú no van al colegio. Eso debe corregirse lo más pronto posible. A pesar de los altos niveles de contagio, debe tomarse las medidas necesarias para que puedan retornar al colegio los alumnos. El ministro de Educación ha dicho el día de ayer que está destinándose 295 millones para hacer mantenimiento de más de 50.000 colegios. Muy bien, pero que recién ahora el gobierno está más de 5 meses en el cargo. ¿Qué ha hecho estos 5 meses? Porque en 2 meses no va a ser un mantenimiento como debe ser para más de 50.000 colegios. Entonces, en abril dirá, o en marzo, que no ha alcanzado y empezaremos en abril o mayo y seguimos perdiendo con la educación de todos los peruanos, principalmente los niños y niñas de inicial, primaria y secundaria que deben presencialmente, con la seguridad del caso, al inicio, alternadamente, un día sí, un día no, pero tienen que ir presencialmente al colegio porque el daño que estamos teniendo en educación es irreversible y es muy grave. Y en la situación de la educación universitaria, los riesgos van por otro lado, porque no solamente también los universitarios no han tenido presencialidad en esos últimos 2 años, sino que aquí el Congreso de la República quiere nuevamente ir contra la reforma de la educación, contra la reforma universitaria. Yo veo por ahí un diario que habla, dice, congresistas intentarán hoy tumbarse la ley universitaria. Sí, hay 2 dictámenes en la Comisión de Educación que está pasando al Pleno hoy día y que quieren tumbarse la reforma universitaria. No, por favor, congresistas, si no quieren ayudar al desarrollo del país, por lo menos no ayuden a la destrucción de la educación, ¿no? Con votaciones muy reñidas en la comisión, con votos así, por un voto,
han pasado al Pleno, sin escuchar a los especialistas, al Consejo Nacional de la Educación, al Ministerio de Educación, a los propios involucrados, las universidades públicas y privadas, las más renombradas, que han manifestado su desacuerdo con ampliar el plazo para que puedan adecuarse y puedan licenciarse en las universidades que no pasaron. ¿Se acuerdan esas universidades que tenían fachadas de cartón? Han tenido cuántos años y no han podido. Quieren 2 años más para cambiar el cartón. ¿Por qué? ¿Por triple A? ¿Por un muro de concreto, de ladrillo? Por favor, necesitamos responsabilidad del Congreso. Y por otro lado, algo sumamente grave, quieren nuevamente pasar de la SUNEDU, quien tiene que evaluar la calidad de la educación universitaria, a la antigua Asamblea Nacional de Rectores, donde finalmente, en función del compadrazgo entre los propios rectores, hacían y deshacían con la educación universitaria, ¿no? Y ahí recordamos rectores que ganaban millones de soles de sueldo al año. Por favor, ¿a esa desvergüenza quieren llegar? No, pues, corrijamos eso. Y entonces vemos que así como ejecutivo, que es el gobierno del presidente Castillo, y legislativo, que es el Congreso de la República, no hacen nada para mejorar la educación, vemos cómo se juntan en este tipo de casos. O sea, aquí no hay ideologías, aquí lo que solamente hay son intereses particulares de los dueños de las universidades, de los mecenas que están detrás de estos congresistas, para que sean leyes, den leyes con nombre propio en beneficio económico de los partidos. Y entonces vemos un país a la deriva, porque no está con un rumbo definido. El Estado peruano, que somos todos, no tenemos liderazgo que nos conduzca hacia el futuro que todos queremos. Y entonces vemos que retorno a las clases no tiene claridad, la reforma universitaria está en serio peligro hoy día en el Congreso, vemos que los mineros ilegales tienen prórroga para que sigan haciendo su actividad, mientras que la gran minería, que sí cumple con todos los estándares, tiene trabas del actual gobierno, amenazas del actual gobierno. Vemos que en el transporte, el propio sector, el Ministerio de Transporte, alienta a los colectivos informales en vez de alentar el orden en el transporte que nos hace perder tantas horas al día para trasladarnos de un sitio a otro en las grandes ciudades. Vemos que la minería ilegal está nuevamente tomando sectores importantes de la Amazonía ante la pasividad e indiferencia del gobierno. Qué lamentable. Invasores, que todo el mundo es consciente de que están tomando áreas importantes de terrenos eriazos o del Estado, y que la autoridad local, el municipio, la autoridad regional, y menos la autoridad nacional se preocupa, incluso llegando a ocupar zonas que son lugares emblemáticos para los peruanos y para la humanidad, como por ejemplo la civilización de Caral. Los invasores están ocupando terrenos de una civilización de 5.000 años de antigüedad y que está en el Perú. Y nadie dice nada. El municipio, el gobierno regional, el gobierno nacional no hace para corregir esa situación. Estamos a la deriva por falta de liderazgo. Y para colmo de males, tenemos los problemas de el peligro de la libertad de prensa, la libertad de expresión, que se ha puesto en manifiesto en esta semana cuando un juez, sin los argumentos jurídicos adecuados, sentencia a un periodista por publicar un libro donde puede en algunos aspectos haber publicado temas cuestionables, pero la libertad de prensa es la base de la democracia. Si fuera así, sobre mí han escrito 6 libros. Y cuánta barbaridad, cuánta difamación se ha escrito en esos libros. Son libros que no tienen ningún rigor de veracidad. Yo los veo, los he leído, y veo tanta falsedad en algunos aspectos. Pero yo digo, la gente me conoce.
La población, los peruanos me conocen y no van a creer en alguien que trata de hacer fama utilizando mi trayectoria de manera tergiversada. Así que es uno el que se hace la personalidad y te define cómo eres como ser humano. Y aclararemos cada punto, pero no podemos acallar a la libertad de expresión solamente para que hablen solo bien de uno. Y si alguien habla mal, le tapamos la boca, le ponemos una mordaza. Eso no podemos permitir. Todas esas cosas se dan cuando no hay liderazgo y tenemos un Estado en serios problemas de legitimidad. Porque en tan poco tiempo el gobierno, al no cumplir sus propios compromisos de campaña, ha perdido legitimidad porque la propia población le pierde la confianza. Y tenemos un Congreso que en vez de orientar al Ejecutivo, complementar, ayudar, se suma en este tipo de arbitrariedades que se vienen tomando. Y en ese contexto viene una nueva cepa del COVID-19, porque va mutando con el tiempo, que es altamente contagiosa, que es la cepa que se ha llamado como el Ómicron. Yo tengo aquí la sala situacional y lo veo cada día, pero ya no se explica, la población no conoce en detalle estos temas para tener mayor cuidado, porque uno puede actuar de manera consciente cuando conoce la problemática, pero si no conoce, si no te la explican, entonces puede ser hasta cierto punto irresponsable. Dicen que esta cepa es más suave que las anteriores porque solamente el 2% de los que sufren los efectos de esta cepa pueden llegar hasta el hospital. En las anteriores cepas al inicio llegaba más o menos el 8 o 10%, ¿no? Quiere decir que de 100 que se contagiaban, 8 o 10 podían llegar al hospital, 90 no tenían problema. Dicen que esta cepa es más suave porque solamente 2 van al hospital. Pero ¿eso nos puede permitir tranquilidad? De ninguna manera. Porque mire, ¿qué pasa si es que se enferman con la cepa del Ómicron 1000 personas? De las 1000 personas, el 2% es 20. 20 van a requerir ir al hospital. 980, al igual que yo, quizás podemos resistir los síntomas en casa. Pero ¿y si son 1 millón los que se infectan y se contagian con la cepa del Ómicron? Ya vamos a requerir 20.000 personas hospitalizadas. Tenemos actualmente 20.000 camas de hospital, sumando la Villa Panamericana que nosotros implementamos, los hospitales que ampliamos, muchos de ellos que se han cerrado ya a nivel nacional. Pero sin embargo el nivel de transmisión y de contagio es tan alto que tranquilamente podríamos decir que vamos a llegar a tener hasta 10 millones de contagiados de los 33 millones de peruanos. Entonces estaríamos hablando que en algún momento podrían requerirse hasta de 200.000 camas de hospitalización. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos para que esta distribución de 200.000 necesidades de cama no sean en 15 días o en un mes, se hagan a lo largo de 3, 4 meses para que pueda absorber el sistema precario que tenemos de salud y que no se ha mejorado. Nosotros cuando en marzo del 2020 estábamos a cargo de la presidencia y fuimos los que recibimos la pandemia, hemos aumentado el nivel de respuesta de manera significativa, de 100 camas UCI a 2.000 camas UCI. Ahora, ¿cuántas tenemos? 1.800. Entonces nos hemos quedado ahí. Aumentamos a 15.000 camas hospitalarias. ¿Cuántos tenemos? Nos hemos quedado ahí. En vez de seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta, nos hemos confiado. Lo que sí se ha mejorado porque ya se logró los grandes laboratorios del mundo, de Estados Unidos, de China, de Reino Unido, comenzamos a producir vacunas. Eso sí, ya tenemos un 80% de la población vacunada, pero la capacidad de respuesta sigue siendo prácticamente la misma.
cuidémonos, porque si, como hemos visto, la curva de contagios así comienza a subir de manera exponencial, vamos a tener la necesidad de mucho más atención en los hospitales. Y hemos visto la semana pasada que la cantidad de fallecidos en promedio por COVID era 10, 12, 14. Y hoy día ya está reportando el Ministerio de Salud 30. Es decir, ya el doble que lo que reportaba por día la semana pasada. Entonces no esperemos que la situación se agrave para recién reaccionar. Y para eso hay que vacunarse. Todos vacunémonos. La primera dosis, la segunda dosis y la dosis de refuerzo. Porque está demostrado científicamente que cuando se tiene las 3 dosis, el efecto en el organismo es mucho menor. Yo, porque el día de ayer y hace 2 días estaba ya con algunos síntomas, fui a la clínica. Y hoy día temprano, 8 de la mañana, fui a tomarme una prueba. Me he tomado la prueba antígeno y la prueba molecular. Y aquí, como pueden apreciar, está positivo. En realidad, ¿cómo es el contagio? El contagio se da porque mi hijo menor dio positivo también el fin de semana, hace 3 días. Él está aquí en cuarentena, mi esposa, mis hijas, con mucho cuidado, y felizmente no han sido contagiadas, porque han recibido todos sus 2 dosis, ¿no? Como tengo quizás las defensas más bajas, porque yo he recibido solo una dosis el año 2020, en junio del año 2021, perdón, el año pasado, 2021, he recibido solamente una dosis. Y luego ya el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, no me ha permitido recibir la segunda dosis. Y como saben ustedes, una vacuna consta de 2 dosis. Si te colocas una dosis, el mismo ministerio dice que es lo mismo que nada, que tienes que colocarte las 2 dosis para que haga efecto la vacuna. Yo el año pasado, en junio, he recibido una dosis. Y cuando fui a recibir la segunda dosis, había una orden que el propio Ministerio de Salud había dado para que no reciba más dosis. Y hasta ahora estoy con una dosis recibida en junio. Y es la segunda vez que estoy con COVID. La primera fue el 24 de abril del año pasado, justo en la segunda ola. Yo estuve con los síntomas, por todos conocidos. Ahora estoy exactamente igual. Dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, sudoración. Y estamos con el mismo tratamiento. Tengo exactamente los mismos síntomas que tuve el año pasado en el mes de abril, ¿no? Fueron casi como una semana. Tendremos que afrontarlos como corresponde. Pero definitivamente este tema tiene que buscarse alguna solución. Por eso, antes que incluso que sepa y constate que había sido contagiado por el COVID-19, que hoy día lo he verificado, la semana pasada yo envié una carta notarial al ministro de Salud, donde explico en 7 páginas, bien detallado, todo el proceso. Yo lo único que le pido al ministro de Salud, que como respeto a cualquier ciudadano, no en mi condición de expresidente, nada, como cualquier ciudadano, dé respuesta a mi carta, nada más. Yo no quiero que estos temas tratarlos porque me parece que aquí debemos tratar temas de importancia realmente nacional. Es un tema de encono, de venganza política contra mí, que está afectando incluso mi derecho al acceso a salud. Entonces no quisiera yo abundar en conceptos al respecto. Por eso, por escrito y directamente al ministro le he enviado una carta notarial, que ya acá está la recepción del propio ministerio. Ya vi que está en Secretaría General haciendo el seguimiento
la doctora Marilena Juscamaita, el ministerio ya la ha derivado al área correspondiente. Yo espero que en el término de la distancia me pueda contestar, como debe ser atendido cualquier ciudadano, para tener el acceso a la salud como está establecido en la Constitución. Nada más, es lo que les solicito y espero que lo puedan hacer porque es un tema de absoluta justicia. Por último, recomendarles a todos que se sigan cuidando, que si bien la letalidad aparente de esta cepa no es muy alta, pero esa confianza puede generar que esto se salga de control. Y eso, como siempre, más que de todos los funcionarios públicos, depende de todos los ciudadanos. Hagamos un esfuerzo. Ya estamos 2 años en esta situación, terminémoslo. Estamos, creo, en el último esfuerzo para poder, de una vez por todas, hacer frente y vencer a este virus. Como hemos vencido a tantas adversidades que hemos tenido nosotros, los peruanos. Ante cualquier problema, siempre nos hemos enfrentado y hemos salido adelante. Y este no va a ser la excepción. Así que sigamos trabajando y agradecerle. Yo estoy viendo en mi correo y mis redes las muestras de apoyo y solidaridad de mucha gente. Les agradezco. Eso es la fuerza que nos da para enfrentar los diversos problemas que hemos tenido en el desarrollo de nuestra carrera política. El cariño de usted es la mejor medicina para enfrentar cualquier venganza, cualquier encono político que algunas personas tienen contra nosotros. Así que muchas gracias, siempre con la fuerza, a pesar de las difíciles circunstancias, con la convicción de que vamos a salir adelante. Muchas gracias, cuídense y nos vemos la próxima semana. Me quedaré aquí en casa como corresponde, en cuarentena, hasta que esté superado, porque obviamente, si uno está contagiado, tiene que cuidarse para evitar contagiar a los que quiere y a los que sin querer podría generar contagios. Así que hasta la próxima semana, muchas gracias y cuídense todos, les deseo lo mejor.